Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a las mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de ayer iniciamos la quinta semana de este tiempo de Cuaresma. Estamos ya próximos a dar inicio a la Semana Mayor. El próximo domingo estaremos celebrando el Domingo de Ramos y con él la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también la entrada a su pasión, muerte y resurrección. Por ello, las lecturas y el Evangelio de estos días nos van encaminando a ese momento preciso. Ya las lecturas nos dictan cómo Jesús es acusado y perseguido por los fariseos, por los escribas, por los sumos sacerdotes, y cómo se encontraban tan molestos estos grupos religiosos que únicamente estaban esperando cualquier motivo para poder aprenderlo, llevarlo a la cárcel y acusarlo. Criticaban a Jesús porque comía con publicanos y pecadores. Criticaban a Jesús porque él hacía el bien en el Sabbat, o como ellos le conocían, el sábado. ¿Por qué Jesús curaba en sábado? ¿Por qué Jesús expulsaba a los demonios en sábado? ¿Por qué sus discípulos no ayunaban? ¿Por qué sus discípulos habían tomado las espigas del campo en sábado, si lo que prescribía la ley de Moisés era respetar el sábado? Porque Jesús incluso había elegido a esos apóstoles que había observado en ellos para traerlos a Él. Y si tú y yo estudiáramos un poquito la vida de San Pedro apóstol, de Santiago, de Juan, de Mateo, nos podríamos dar cuenta que Jesús no los eligió porque fueran perfectos, sino que los eligió porque sabían que necesitaban conocerle.
Jesús sabía lo que podía esperar de cada uno de ellos, pero también sabía qué era aquello que hacía falta por renovar en su corazón, que hacía falta de pulir de cada uno de ellos. Y es donde Jesús nos deja en claro: yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y cómo no traer a nuestra mente la invitación del domingo pasado, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Pues bien, el Evangelio de hoy nos presenta un escenario similar. Cuando Jesús se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba a Él y sentado entre ellos les enseñaba. Entonces, casualmente, los escribas y fariseos le llevan a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron maestro. Y le dijeron maestro no porque lo consideraban que fuera su maestro, porque si así fuera, con los milagros que Jesús había hecho, ya hubieran podido mover su corazón. La palabra maestro se la decían con sarcasmo, burlándose incluso de él. Y le dicen que esa mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, que la ley de Moisés manda apedrear a las mujeres que sean captadas en adulterio. Y aquí viene la pregunta tramposa. ¿Tú qué dices? Dice el apóstol San Juan. Esto lo preguntaban para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Jesús conocía la ley de los profetas y no vino a abolir la ley, vino a darle plenitud por medio del amor, por medio de la humanidad, cosa que no conocían los fariseos y los escribas. No conocían el amor al prójimo, no conocían la humanidad, porque incluso de las personas que más abusaban eran de las viudas, de los huérfanos y de aquellos hermanos que se encontraban totalmente vulnerables y desprotegidos. Jesús no se presta a su juego, va más allá y empieza a escribir en el suelo. ¿Qué escribió Jesús? Que se sintieron ellos totalmente abrumados, y que al decirles Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Seguramente, mi querido hermano, lo que Jesús escribió en el suelo fueron los pecados de estos hombres, porque casualmente cuando Él escribe y les dice, perfecto, el que esté libre de pecado tire la primer piedra, se fueron uno a uno, empezando por los más ancianos del pueblo y hasta los más jóvenes. ¿Cuántas de las veces, mis queridos hermanos, también nosotros como cristianos, como miembros de algún grupo parroquial, hemos querido o hemos evidenciado a alguno de nuestros hermanos que sin conocer su vida nos dejamos llevar por la apariencia, vamos con el sacerdote y en ocasiones somos capaces de decirle al sacerdote, no le permita a esa persona participar en la iglesia, es un pecador, vive de esta manera, no le dé la comunión. Qué hipócritas, qué insensatos somos también nosotros, que nos comportamos como los fariseos y los escribas, de la cual nos habla el Evangelio. Acusamos a los demás,
evidenciamos la vida de los demás, pero somos incapaces de evidenciar nuestra propia vida. Somos incapaces de evidenciar nuestros pecados y nuestros delitos. Y muchas veces el sacerdote se deja llevar por estos prejuicios y sin preguntar, sin indagar la situación de aquel hermano, cómo está llegando a la comunidad, qué heridas trae en su corazón, qué peso está cargando para que él se sienta de esta manera. Seguramente si interiorizáramos, si nos preocupáramos por el bienestar del otro, nos daríamos cuenta que no ha sido fácil la vida que le ha tocado. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para apartar. Únicamente Jesucristo, que descenderá del cielo con sus ángeles custodios, apartarán a los buenos de los malos. Y tal vez tú que te crees bueno, tú que te crees perfecto, que has apartado las ovejas del rebaño del Señor, tal vez tú seas apartado y arrojado al fuego eterno, porque te has puesto la vestidura de fariseo, de escriba y de juez que no te corresponden, que al único que le corresponden es a Jesucristo. Y tú, como pastor, tienes la responsabilidad de acoger a todos por igual, tal como Cristo nos enseñó, sin etiquetas, sin prejuicios, sin juzgar al otro, sino acercarlo con amor, respetando su dignidad humana, la dignidad que Dios le da como hijo de Dios. Jesús no hizo distinción entre ninguno de sus apóstoles. A todos los eligió por sus debilidades, por sus pecados, porque Él comía entre publicanos y pecadores, y por eso fue criticado duramente. Por eso le decían que era un borracho, que era un glotón, que vivía en el exceso. Pero él se acercaba, invitaba a la conversión, como invitó a esta mujer que había caído en adulterio. No justificó su pecado. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, le contestó ella. Yo tampoco te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. Y es lo que Jesús nos invita el día de hoy. Levántate, hijo mío, y no vuelvas a pecar. Levántate, dignifícate, porque eres hijo de Dios. Y a nosotros, que nos comportamos peor que fariseos, también nos da una sacudida y nos dice: si estás libre de pecado, tira la primer piedra. Pero si no, cállate. Cállate si vas a ofender a tu hermano. Cállate si vas a lastimar al otro. Y ocúpate de tu vida. Ocúpate de tu familia y ocúpate de tu conversión. Pidamos en este día, mi querido hermano, el Espíritu Santo, la sabiduría y el entendimiento, para que sepamos comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo, que nos adhiramos a Él y seamos más humanos, más amorosos, dispuestos a amar a los demás y a recibir a todos por igual, sin importar su condición. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.